Volvemos con un nuevo repaso de la información económica. Para ello contamos una vez más con nuestro compañero Jorge Hurtado. Jorge, bienvenido otra vez al plató de France 24. Y empezamos con Estados Unidos, porque ha anunciado que va a liberar barriles de petróleo de sus reservas. Así es, ese país va a liberar 1 millón de barriles diarios durante 6 meses, esto para contrarrestar los precios altos que sufren la energía y los combustibles en ese país. La gasolina está en una media de $4.23 el galón frente a los $2.87 que costaba hace un año, aunque el presidente no dijo cuánto bajarían los combustibles, sugirió que podría ser entre 10 centavos y 35 centavos por galón. Los mercados reaccionaron rápidamente y los precios del crudo cayeron un 6% en las operaciones. Escuchemos qué dijo el presidente Joe Biden. He coordinado esta liberación con aliados y socios de todo el mundo. Ya tenemos compromisos de otros países para liberar decenas de millones de barriles adicionales en el mercado. Nuestros esfuerzos combinados suministrarán más de 1 millón de barriles al día. Las naciones se unen para negar a Putin la capacidad de utilizar sus recursos energéticos como un arma contra familias estadounidenses y las democracias de todo el mundo. Rodrigo, y es que pese a que este intento busca aliviar los precios, hay que recordar que el presidente Biden ha ordenado en 2 ocasiones la liberación de las reservas sin provocar un cambio significativo en los mercados del petróleo. Pero Jorge, cuéntanos, ¿qué son exactamente estas reservas de petróleo que tiene Estados Unidos? Así es, ese país las creó en los años 70, esto tras el embargo petrolero árabe. Las reservas estratégicas es un conjunto de cavernas de sal subterráneas en Texas y Luisiana que pueden almacenar más de 700 millones de barriles de petróleo. En 1991, George H.W. Bush autorizó el retiro de casi 34 millones de barriles durante la Guerra del Golfo. En 2011, Barack Obama liberó 30 millones de barriles para compensar la interrupción del suministro de Libia. La idea de liberar petróleo tiene que ver con la oferta y la demanda. Biden espera que los precios bajen al liberar más petróleo en el mercado. Los precios han subido alrededor de un 40% solamente este año y ha sido más volátil en el último mes como consecuencia de la guerra en Ucrania. Pero esto opinan los expertos a propósito de la liberación de la reserva de petróleo. Keep in mind that world oil consumption is something like Hay que tener en cuenta que el consumo mundial de petróleo es algo así como 97 millones de barriles diarios, casi 100 millones de barriles diarios. Estamos hablando de liberar 1 millón de barriles durante un periodo de 6 meses más o menos. Así que simbólicamente es una buena idea. Ha tenido algún impacto en el precio de los futuros hoy, y eso es bueno o malo, dependiendo del lado del mercado en el que se especule. Pero en términos de la gran función de oferta y demanda, no es terriblemente importante. Simbólico, sí, sustancial, mucho menos. symbolic, yes, substantive, much less so. Bueno, Jorge, nos vamos ahora hasta Europa porque allí en la Eurocámara varios economistas han compadecido porque opinan que se puede no depender del gas ruso. Aunque esto signifique inclusive una subida aún mayor de los precios y de la inflación, durante un debate algunos eurodiputados sostuvieron que la situación actual no es comparable, por ejemplo, a la incertidumbre que generó la pandemia de COVID-19 en 2020. El diputado español Luis Garicano criticó que Alemania alertara de que prescindir del gas ruso provocara un desempleo masivo en ese país. Uno de los invitados, el economista alemán George Sachmann, dijo que eliminar la dependencia es un reto considerable tomando en cuenta que el 40% del gas que llega a la Unión Europea proviene de Rusia, pero que un primer paso sería rebajar a menos del 20% el porcentaje de gas que Europa compra a Moscú. Interesante. Nos vamos hasta Argentina, que sigue defendiendo su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Según Gabriela Cerruti, que es la portavoz de la presidencia del gobierno de Argentina, el nuevo acuerdo para refinanciar la deuda de $45.000 millones con el prestamista era imprescindible. Escuchemos qué dijo. Era imprescindible tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque yo les puedo asegurar que si hubiéramos entrado en default, los índices de pobreza se hubieran disparado hacia una crisis social en la Argentina inimaginable, mucho peor que la que hubiéramos visto en los últimos años. Entonces, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que nos permite es un escenario de estabilidad con respecto al resto del financiamiento internacional, un escenario de estabilidad por no haber caído en el default, que nos permita llevar adelante las políticas que ya está implementando el gobierno y profundizarlas para que continúe el crecimiento, para que continúe el gasto social que necesitamos. Difícil la situación del gobierno argentino con este acuerdo. Vamos ahora con los indicadores de las principales bolsas mundiales.
Bueno, las acciones estadounidenses se desplomaron hoy y cerraron el primer trimestre con su mayor caída trimestral en 2 años. Esto por la preocupación que genera la guerra en Ucrania. En Europa, el DAX 40 de Frankfurt cerró el primer trimestre del año con pérdidas en torno al 10% con respecto a finales de diciembre, motivadas por la pandemia del COVID-19 y por la guerra también. Y en América Latina, el mercado brasileño de acciones siguió el escenario internacional y cerró a la baja. Jorge, muchas gracias como siempre por este repaso de la economía mundial. A los espectadores les invitamos a que sigan con nosotros en France 24 y a que amplíen toda la información en nuestro sitio web france24.com.